Continuaremos con el capítulo número 62 que se titula que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Bueno, se dice que don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote. Era un caballero rico y discreto. Lo primero que hizo fue que desarmó a Don Quijote y en general lo que quería hacerle era como que todo el mundo lo viera y por ende lo hizo quitarle las armas y salir a un balcón para que todo el mundo lo viera. un balcón que daba a todas las calles a una de las calles principales de la ciudad. Entonces ahí es donde Sancho pues le dio con mucha alegría de como verse otra vez ahí, otra vez que iba a comer, recordó entonces las bodas de Camacho, la de Diego Miranda y la del Duque. Entonces aquel día comieron con don Antonio y sus amigos. Entonces cuando estaban ahí comiendo, don Antonio le dijo que tenía noticia de que a Sancho le gustaba como mucho las albóndigas y el manjar blanco. Y entonces que Sancho de una diciendo que Sancho que él tiene más de limpio que de exactamente, que él no era así y que él con su señor tenía con un puñado de nueces o de bellotas, o sea, que con eso sobrevivían una para sobrevivir una Aquí semana. con eso estuve de acuerdo Don Quijote al decir que era verdad que Sancho era muy limpio, ya que cada que él iba a comer él se lavaba las manos siempre y bueno, y al final estuvo muy de acuerdo con él. Pero que sin embargo también dice que cuando él tiene hambre sí parecía como algo tragón. Ay, que mastiga los carrillos. También habla del gobierno y entonces también pregunta a don Antonio que si acaso él fue gobernador. ¿Cómo así que había sido gobernador? Entonces, le dice que sí, que de una ínsula que se llamaba Vara. Pues le cuenta más o menos como la historia, entonces, que gobernó 10 la días gobernó. y que... En ella se había perdido como el sosiego de los gobiernos. Que no quería volver a que ahí se tuvo muerto. Ajá. Pues que cuando se Y que salió vivo de milagro. Pues es que así lo dice, o sea, no es tan literal, pero lo dice. Bueno, que ya, salió vivo ya por de ahí milagro. contó Don Quijote pues todo lo que sucedió con pues en sí con lo de Sancho y el gobierno. Y eso le dio muchos gustos. Y le dio pues mucho gusto a todos los que lo escucharon. Entonces, bueno, ya levantaron los manteles de la cena y tomando don Antonio a Don Quijote de la mano lo llevó a la aposento donde le correspondía. O Pues. sea, solamente ellos dos, hay que aclarar. Ajá. Entonces, allí cuando estaban en el aposento, él le mostró... O sea, principalmente en todo el aposento había una mesa y se dirigieron a la mesa como a rodear la mesa y ya es cuando le cuenta que encima de la mesa había una cabeza que había hecho uno de los encantadores más bueno, sí. Y que ella respondía preguntas, pero menos ese día porque era los viernes. Que los viernes no respondía. No respondía, Que no iban a hablaba. esperar hasta mañana. Que él nunca la había ensayado, pues él no sabía si era verdad o era mentiras. Entonces que el día también, siguiente podían hacer las preguntas a ver si era capaz. Aunque en realidad Don Quijote se sabe que al principio no se lo creyó mucho. No se lo creyó como ya mucho, pero al igual tampoco dijo nada. Entonces también el Antonio le dijo que guardara eso en secreto, lo cual don Antonio se lo prometió. ¿Ve? Don Quijote se lo prometió. Y don Antonio le dijo que tenía fe en esa promesa. Quien había hecho la cabeza era Uno de los mayores era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan. La cabeza era de bronce. Ajá. Y era hueco. Entonces ya... Luego él quedó como muy admirado, como ya se ha dicho anteriormente, y como al ver que tenía poco tiempo para hacer esa experiencia, pues lo aceptó y no y mientras tanto que se pusiera a pensar que iba a preguntar porque tenía hasta el otro día para hacerlo. Entonces esa tarde sacaron a pasear a Don Quijote, pues él no estaba armado ni nada y pues sacaron a darle una vuelta. Balandrán de paño leonado. Pero atrás en la espalda le pusieron como un letrerito que decía este es Don Quijote de la Mancha, para que todo el mundo pues supiera que era él. Entonces todo el mundo obviamente, este es Don Quijote, y todo el mundo, y él se sentía muy admirado por saber que todo el mundo lo reconocía. Pero exactamente, pero también comenzó a decir que hasta los muchachos de la ciudad lo conocían, o sea que todo el mundo, en pocas palabras, que eso era lo que él esperaba. Cuando lo que se hiciera entender, él cumplió sus sueños desde el principio cuando salió por primera vez.
Pues yo lo que entiendo más que todo era que estaba lavando el oficio del andante de caballería. Por eso, pues que sí. fue lo que él soñó desde el primer día que salió de su casa. Ahí fue cuando ya pues mientras iban en el camino, un castellano que leyó el título pues que tenía Don Quijote atrás, le dijo algo como válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha. O sea, todo el mundo le está diciendo cosas buenas menos él. Él le quiso llamar como loco. Él le dijo loco que dejara de esas cosas, que se fuera para la casa, que allá sustentara a la que mujer. se fuera para de la mujer y sus hijos. Es que vaya para de su mujer y sus hijos. Entonces ahí fue donde le dijo a Don Antonio que se calmara, que siguiera más bien su camino. Y que no dé consejos cuando no se los están pidiendo. Ajá. Y entonces él dice que él va a dar consejos y bueno, así como sea. Entonces estuvo de acuerdo pues el señor ese y dijo que era también una pérdida de tiempo aconsejar a Don Quijote, ya que era por cierto punto una causa perdida. Bueno. O por lo menos como se había contado. Entonces ya se llegó la noche. Y volviendo a la casa, ya se llegó la noche. Hubo un sárabe de damas. O sea, había la esposa de Don Antonio era como una mujer muy alegre y todo. Entonces tenía como una fiesta, por así decirlo, preparada en la casa. Y también como que de forma de burla también llevó unas amigas para que llevaran a bailar a Don Quijote. En ese momento cuando estaban en la mesa, estaban cenando normal y empezó pues lo de la fiesta. O bueno, a las 10 de la noche. Eso fue a las 10 de la noche, bueno, casi a las 10 de la noche. Sacaron a bailar a Don Quijote. Y pues, aunque Don Quijote al principio se resistía, pues al final se lo llevaron a la fuerza. Pero ya después sí se arrepintió. Sí, porque y él dijo que no, que ya que lo dejaran, que él solamente le pertenecía a Dulcinea. Y bueno, entonces ya cuando dieron a danzar, Don Quijote quedó muy molido, no solo del cuerpo, sino del ánima. Entonces ya en ese momento fue donde creo que fue la esposa de Don Antonio los condenaron que lo llevaran a su aposento. Yo creo que Don Antonio fue el que lo llevó hasta allá. Junto con Sancho, que fue el primero que fue a ayudarlo y a decirle que había pasado, bueno, se lo como a burletearlo. Y pues ya después... Al otro día a Don Antonio le pareció como bien continuar con la broma de la cabeza encantada. Entonces se llevó a 2 señores, a las 2 amigas con la esposa. Él obviamente estaba incluido y también Sancho y Don Quijote. Entonces cuando llegaron a aquel lugar, él les como que les había explicado más todo. o menos qué eran y que él había mantenido eso en silencio. Ajá. Y entonces ahí ves cuando cada uno va haciéndole una pregunta. El primero que hace la pregunta fue Don Antonio. Don Antonio le pregunta qué pensamientos tenía en ese momento. Y la cabeza le respondió. La cabeza le respondió sin mover los labios, con una voz clara, como si la estuvieran imitando de algún lado. Que él decía que no juzgaba pensamientos y que de ningún modo lo había de hacer. Entonces todos quedaron como suspensos y muy asustados, en cierto punto sorprendidos de ver lo que acontecía, y más viendo que en el aposento no había nadie más a excepción de ellos. Y ahí es cuando otra vez don Antonio preguntó que cuántas estaban en ese lugar. Ajá. Y entonces le respondió y le dijo que estaba él, la mujer, 2 amigos de él, 2 amigos de la mujer y el caballero Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. Y ahí todos están muy admirados como la sabiduría después de la cabeza. Entonces ya de ahí fue donde dijo que está muy satisfecho y que no se da por engañado de que la cabeza fuera real. Entonces como las mujeres... Y que las llamaban por... las mujeres se apresuraron a preguntar... La cabeza la llamaban como cabeza habladora, pues la cabeza habladora. Entonces, la primera que preguntó fue la mujer de Don Antonio. La mujer de Don Antonio y le pregunta, dime cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? Y entonces la cabeza le respondió que era muy honesta. No fue la esposa, fue una de las amigas de la esposa de Don Antonio. Sí. Y entonces ella fue donde le preguntó, que le dijo que muy honesta, que tenía que ser muy honesta, pues si quería ser muy honesta. Luego que no le preguntaba más que, bueno, si ya luego la compañera le preguntó, él quería saber si el marido la quería. Ajá. Entonces él le dijo que mirara las obras que les hacía y que entonces ella ahí admira como que pues esa respuesta no la tiene que dar porque obviamente las obras declaraban la voluntad de su esposa. Luego continuaron los amigos de No, sí, después Don fue la Antonio. esposa. Después fue la esposa. No, fue la esposa después. Los amigos.
Los amigos de don Antonio. Los amigos y uno le preguntó. Pero es que igual vemos que también son pues respuestas como muy estúpidas, porque le dice quién soy yo y él le dice tú lo sabes. Pues, y entonces él le dice es que no preguntó eso, sino que me diga si él si la cabeza lo conoce. Y dice que sí lo conoce y que es don Pedro Noriz. Ajá. Y bueno, ya dice que no quiere saber más y que la cabeza pues que sabe todo. Y el otro amigo le preguntó, dime cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo? El mayorazgo. Y le responde... Entonces dice que ya les había dicho que él no iba a responder sobre deseos. Ajá. Entonces ya luego llegó la mujer que Antonio. fue la última, por cierto, Cristian, No, la última y dijo fue que... Sancho perdón, sí. Pues fue la Pero última de mujer, los otros sí fue la última mujer que preguntó. la última mujer que preguntó. Qué excusa, Laura. Entonces- Ella le dice como que no sabe qué preguntarle, Pero al final le que- pregunta que si iba a tener esposo Que para que dar si todo gozará rato. mucho Muchos de años del marido. de su marido. Y le dice que sí, que va a gozar. Que porque Que él porque la era salud templado, le era compensa. así. Entonces ya después llegó Don Quijote y le dijo que le respondiera que si fue verdad o no Lo que vio en la el cueva de supuesto sueño Montesinos. de la cueva de Montesinos. Y que si serían ciertos los azotes de Sancho el Y escudero. si tendría efecto el desencantamiento de Dulcinea. Entonces él dijo que lo de la cueva hay mucho que decir. Que todo tenía. Todo tenía. Los azotes de Sancho irían despacio. Despacio. Y el desencanto de Dulcinea llegará a vida de O sea, no le respondió nada. Exactamente, lo dejó en la misma duda. Entonces ya le dijo que bueno, no quería saber más y pues... Y el último fue Sancho, que le preguntó que si iba a tener otro gobierno y que si iba a salir como de ser escudero y que si iba a volver donde Teresa, pues su mujer y sus hijos. Y le respondió que iba a gobernar en su casa y que si vuelves a ella verás a tu mujer y a tus hijos. Y dejando, y pues sí que así va, obviamente dejando de servir iba a dejar Pues sí, de ser escudero. pues O sea, eso son fue muy cosas obvio. bobas. Entonces ya es donde Sancho Panza como que se sorprende. Y dice Don que Quijote ningún le dice, profeta- Don Quijote como que este sí es Bestia. bestia, ¿para qué pregunta eso? Pues que la respuesta ya la sabe. Le dice, ¿Quieres- bestia, qué ¿qué quieres quieres que que te te respondan? respondan? No vas a que la respuesta de bueno. Bueno, Entonces, pero Ya él acabaron dijo que las sí sabe, él sí preguntas sabía y la que iban a respuesta. responder eso, sin embargo que quería tenerlo como más por verdadero. Bueno, ahí es Ella- cuando acaban las preguntas y todos quedan súper admirados, pues, menos los amigos de don Antonio. los amigos de don Antonio. Que sí El- sabían que era. Y pero por el momento no quis, bueno, el autor lo declara luego la verdad de todo lo que Pero no- aconteció con la cabeza. Pero por que la bueno, cabeza se trataba era que Ajá. la ponían donde daba conexión como a otro aposento donde Abajo, allí que, como que por la Ay, garganta señor. hacía como un tubo hasta abajo. había un tubito por donde hablaba un sobrino de don Antonio. de don Antonio. Y él era, como era tan estudiado, sabía muy bien qué responder sin... Y obviamente Echar como él le, a la él le dijo que a quienes iba a llevar y que estuviera como ¿Cuáles eran los preparado nombres? Sí, exactamente. exactamente. O sea, una Entonces, trampa igual que los también duques. cuentan que el Antonio tomó como que la inspiración de hacer esa cabeza de una vez que fue a Madrid. Y que allí la vio y pues que le sorprendió y que la quiso repetir y hacer burlar a los ignorantes, incluso trató de ignorante a su esposa para divertirse con ellos y todo eso. Ahí hacen como una descripción de la cabeza. Bueno, y también dice así James Belegeli que hasta 10 o 12 días duró como la cabeza, hasta que todo el mundo se empezó a dar cuenta y él como que ya la desechó, la dejó ahí para que nadie más fuera a comprobar si era verdad o mentira. Después de esto, entonces, o sea, obviamente mandó a que deshiciese de la cabeza y Don Quijote y Sancho Panza la tenían por encantada y por respondona y quedaron muy satisfechos y más fue la satisfacción de Don Quijote que la de Sancho. Entonces los dos caballeros de la Los ciudad caballeros de la ciudad, pues por complacer a Don Quijote y también por Don Antonio, quisieron Ordenaron de dar lugar- correr sortija de allí a 6 días. Ajá. Pues que no Entonces hubo- le dieron ganas a Don Quijote de pasearse por la Y pues que, ciudad. pero también dice que en 6 días no pasó como nada, pues como... Ujú. Entonces ya él quiso como dar una vuelta a la ciudad y A sí, pie, pero a pie, porque dice que de a pie. pronto en su caballo le volvían a hacer la misma vaina de los muchachos. y así Sancho Y otros 2 criados de don Antonio fueron a dar el paseo. Ajá. Y sucedió pues que yendo a la calle alzó los ojos Don Quijote y vio un lugar que decía aquí se imprimen libros. Y él le dio mucha curiosidad claramente por lo que le encantaban tanto los libros y quiso entrar.
Y entró y al entrar vio que había muchos libros y que había como varias como estaciones, como lugares, y cada cosa se dedicaba como a un oficio diferente. Pues por que ejemplo, uno había una que corregía, otra que los escribía, otro imprimía. marcaba y así. Sí, entonces llegó, preguntó y le dijo... Primero se llegó a un cajón y le preguntó que qué hacía y que le contara como todo. Y entonces el señor le dijo que él era un estaba hombre, traduciendo un libro toscano. o sea, uno era traductor, un libro toscano, sí. Y entonces le pregunta que qué título tiene el libro, pues Don Quijote, y él le dice que se llama Bagalete. El Bagalete. Y Le Bagalete. Le Bagalete. Y entonces pregunta que a qué responde eso. ¿Qué significa bagalete en castellano? Entonces el autor le dijo como si fueran los juguetes. Los juguetes. Y ese libro es como de nombre humilde, pero que contiene cosas muy muy buenas. Y Don Aquel Quijote es muy le bueno. pregunta que si ha tenido alguna escritura con el nombre de Piñata. Y entonces el autor dice que sí, que muchas veces. Y que cómo se le traduce en castellano y dice que olla. Entonces ya de ahí se sorprendió pues Don Quijote porque él, a pesar de que sabía que traducía esa cosa, pues quiso como que en cierto punto ponerlo a prueba, aunque él mismo aclara de que no lo quería hacer. Y ahí ya es cuando Don Quijote empieza como a dar como unas ciertas palabras, que decir, por ejemplo, que en toscano, o sea, en toscano dio como unas palabras, que por ejemplo, en toscano piace decía en castellano place, que donde diga piu dice más, donde diga su declara con arriba, y donde diga guiu con abajo. Y entonces sí, el autor le dijo que era cierto, que eso eran como cosas muy conocidas, pues como muy propias de respondencias. Y entonces ya es cuando Don Quijote empieza a hablar, que... Bueno, no fue Don Quijote el que empieza a hablar, sino Dice- que fue un autor. Y él dice Dijo que Don empieza Quijote. a ganar por 1.000 ducados por lo menos, con la impresión que iba a sacar al menos 2.000 cuerpos. Pues más adelante. Y que se han de despachar a 6 reales cada uno de... Sí, ahí se De habla cada Don Quijote. Ahora habla Don Quijote y una cosa muy Dice, larga. osaré yo jurar, dijo Don Quijote. Dijo Don Quijote, o sea, él hace como un discurso. ¿Qué dice? Osaré yo jurar que no es vuesa merced conocido en el mundo. Bueno, en fin, le dice que manada de cosas. Sí. Entonces ya lo que dice en sí es que traducir de una lengua a otra es como cosas que como muy sabios, ¿no? De personas muy inteligentes o muy entendidas. Puedo pasar de griegas a latinas y en fin, de todo eso fue que le habló de todo eso. Ahí ya es cuando dice... nombra unos famosos. Bueno, sí, El también doctor Cristóbal de Figuereda. el pastor Fido, Figueroa. el otro Juan de Jauregui, la traducción, bueno, sí, en fin. Ya hoy ya sí es cuando dice lo de la Pero ahí donde le hace una pregunta, que si ya viene vendido o si él los tiene que Ya editar o Laura lo imprimir. dijo. Ya Laura lo dijo. Pues a lo de la Laura lo del impresión. valor también lo dijo. Bueno, entonces él dijo que lo imprime y ahí donde dice Laura que ganaría por lo menos empieza a ganar con 1.000 ducados por lo menos con la primera impresión, que han de ser por lo menos de 2.000 libros y pues que se han de despachar 6 reales cada uno en la de cada- paja, como en cajas, en cierto punto. Entonces Don Quijote le dijo que estaba muy bien en la cuenta y que le parecía que no sabía como las entradas y salidas de los impresores, porque era como algo muy absurdo que saliera con tantas copias de un libro a la luz, o sea, sin saber si iba a tener o no fama, si le iba a ir bien o no en las ventas, por así Bueno, decirlo. sí, ya. Ahí ya es cuando Don Quijote como que pasó adelante y vio otro, Siga. pues como otro cajoncito que decía, y le preguntó pues que cómo se llamaba el título, y que decía, se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, compuesto por un tal vecino de Tordesillas. Y entonces Don Quijote dice que él ya tiene pues noticia de ese libro. Y que en verdad en la conciencia pensaba que ese libro era la verdad muy impertinente y que a pensamiento de él ese libro debería estar por lo menos en el fuego o por lo menos hecho brasas, pero ya que las historias fingidas
no tienen nada de deleitables y por lo menos nada de buenas. Entonces que ese libro pues que no creyeran eso, ya que son más falsas que verdaderas. Y luego salió de la imprenta. Esto, pues ya con despecho y con cosas se salió pues de la imprenta. Y aquel mismo día Don Antonio llevara las galeras que en la playa estaban. De que Sancho se regocijó mucho. Porque nunca las había visto. Y entonces avisó Don Antonio al dueño de las galeras. Como aquella tarde han de ver a sus huéspedes, al famoso Don Quijote de la Mancha. Y pues ya el señor de las galeras y todos los de la ciudad tenían noticias. Y entonces ya lo que sucedió con ellos ya es lo que se continuará en el próximo capítulo. El próximo capítulo es el número 63 y se titula De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Grandes eran los discursos que Don Quijote hacía sobre las respuestas de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos diese en el embuste. O sea, ahí como que se retomó lo de la cabeza, pero no entiendo por qué o no sé, la verdad. O sea, es que en pocas palabras continúan con lo anterior diciendo Don Quijote que aunque como nunca supo la verdad de la cabeza, él seguía como dándole fama. Sí, que sí, seguía pensando mucho sobre el desencanto de Dulcinea, específicamente en eso, creyendo que iba a haber como lo supuesto prometido, pues que él iba a ver realmente bella como tanto la quería. Y Sancho, aunque todavía continuaba aborreciendo lo del ser gobernador, como ya habíamos dicho, todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esa mala aventura, así sea de burlas, pues le trajo algo bueno. Entonces, en fin, esos señores pues fueron a las galeras, los amigos de Don Antonio, Sancho y Don Quijote. El señor de las galeras. Él tendió como algo en el piso, como un tipo de alfombra. Le permitió disparar algo, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué? Sí. O sea, pues yo esa sí, algo con C. Chirimidas. No, eso fue lo que tocaron. O sea, cuando él llegó como para hacer una buena bienvenida, por le disparó la capitana del cañón de Crujías. Sí. Bueno, entonces el cuatrambo, sí, fue que tendió como una manta, como algo así, para que Don Quijote pasara y no se mojara, algo así. Y ella sí es cuando ya la capitana tira eso que dijo vale. Y ya todo el mundo era como tres veces. Aunque también es una forma de ver aquí la forma en que Cervantes le habla en cierto punto a los esclavos, que les dice la chusma. Ay, sí, es que chusma, qué robo. Pocas palabras. Entonces ya es cuando el cuatralbo dice que ese día lo va a tener como por muy grande, que por piedra blanca, por ser pues como por lo que había conocido a Don Quijote y que lo piensa llevar en la vida pues siempre. Y que valora mucho lo del valor de la andante caballería. Valora mucho lo del valor. Don Quijote responde que no con menos razones. O sea, le respondió de la misma manera, le respondió de muy buena forma. Bueno, ahí ya es cuando todos entraron a la popa, que estaba muy bien aderezada. Y se sentaron como por los bandines. Todos se sentaron como por los bandines y pasóle como el pito pues de la chusma para que ya se fuera la popa. Popa. ¿Qué es popa? La popa del barco. La punta, ¿no? Sí, es como la punta, sí. Bueno. Ahí es cuando Sancho dice que vio. El mejor ejemplo de esto es como donde se paró Jack y Rose en el Titanic. Esa es la pompa. Popa. La popa, eso. Bueno, ya es cuando Sancho quedó como asombrado pues de tanta gente en cueros, ¿cierto? Que tanta gente en cueros y más cuando se desnudaron fue porque y que hacía tanta prisa, tantas tiendas de prisa. Sí, habían como escuchado alguna señal, bueno, tenían que escuchar algo exacto para poderse quitar como la. Él decía que pensaba que los diablos estaban allí trabajando. Y bueno, y ahí sí por lo que le pasó a Sancho. Sí. Bueno, y dice que Sancho estaba sentado sobre el estanterol junto al espaldar de la mano derecha. Y pues entonces, ¿quién cuenta la chistosa parte? En realidad pues lo que sucedió
fue que como que intentaron subir a Sancho sobre las galeras los que Cervantes denomina chusmas, que eran los esclavos, pobres. Entonces ya ahí intentaron como subirlo y pues lo subieron. Solo que Sancho se sentía como que muy asustado de lo que sucedía, además de que en cierto modo como que lo tiraron allá, como que lo subieron y ¡pum!, lo arrojaron allá. Como si estuviera volando. Entonces es donde Sancho le dio mucho miedo, aparte de que cuando cayó también se sintió se dio muy duro. Y lo mismo intentaron hacer con Don Quijote, me imagino que no lo permitió. Pero Don Quijote le preguntó cuando y él lo que hiciera. Cuando Don Quijote lo vio así como todo molido, él le preguntó cuando él vio que Sancho estaba así como sin alas, preguntó que si eso era como costumbre hacerlo. Y que él no quería que le hicieran eso a él. Pero entonces no se lo hicieron. Entonces creo que fue en ese momento en el que empiezan como a darle muchas vueltas a Sancho. O fue que empiezan como a golpearlo, no me acuerdo muy bien. Como sin vista. Sí, él quedó prácticamente sin vista. Al parecer como que le dieron muchas vueltas entre todos los que allí estaban. Y antes cuando Don Quijote le hizo los azotes, no, todavía no. Entonces ya luego creo que llegó el virrey de la ciudad, no sé si me estoy adelantando mucho. No, eso ya es mucho más adelante. Bueno, más adelante. Sí, bueno, ahí ya es cuando... bueno, ya. Sí, que lo de los azotes. Ya cuando empiezan como a desnudarse, bueno, en cierto punto, ya aquí es donde le dice Don Quijote, Sancho, aproveche que está desnudo y comience a golpearse con los azotes. Y Sancho dice que no, que lo va a hacer cuando, pues, sí, lo que siempre dice, cuando que lo va a hacer cuando él quiera, cuando él tenga la voluntad de hacerlo. En ese instante abatieron la tienda y con grandísimo ruido dejaron caer en la antena de alto abajo. Entonces pensó Sancho que el cielo se desencajaba en sus quicios y venía a dar sobre su cabeza. Y bueno, sí, continuó como que el maltrato en sí. Entonces ya luego continuaron pensando que eran como obras de encantamientos. Y que... o sea que... Pero venga, antes de eso, pregunta el general de qué azotes estaba hablando Don Quijote a Sancho. O sea, él pregunta de qué trataban los azotes y él no alcanzó como a contestarle. Eso no es por ahí. No, pero eso más adelante, por eso. Aquí es cuando, bueno, dicen que eso es obra de los encantamientos y que lo de que Don Quijote dice eso. Bueno, ya contamos. Y entonces ahí pregunta. No. Sí. Eso lo acabo de decir Laura. Bueno, creo que, en fin, lo que pasó ahí fue que luego llegaron otras 2 galeras y otras 4 con la presa de la plata. Entonces ahí fue como mera revolución porque todo el mundo comenzó a estar muy alerta. Y hubo un momento en que el capitán o la capitana envió a que vigilaran o a que mirara quiénes eran ellos los que venían para aquel lugar. Exactamente. Y allí es cuando se encuentran a otro personaje cuya historia vamos a mencionar más adelante. La cuestión es que estando en aquel viaje se mataron a 2 soldados que eran muy importantes de aquel lugar y por ende se decidió como reclutar a todos los que allí estaban. Pero es que no era porque fueran como muy importantes, sino porque eran parte de... Él dice que eran muy buenos soldados. Pero dice que eran muy buenos soldados, sí. Entonces ya luego de que reclutaron los demás que allí estaban, reclutaron a todos los que llegaban de Argel. Ajá. Ya mataron a los 2 soldados. Sí. Bueno. Entonces ya luego de que los hubieran matado, entonces ahí fue donde llegó el señor capitán. Sí, y fue el que preguntó con mucha rabia quién fue el que había disparado eso. Incluso dice un nombre, pero la verdad no lo recuerdo. Creo que es el encargado que disparar eso. No es el virrey. El Bergatín. No es el Bergatín. Bueno, en fin, no lo recordamos. Bueno, entonces cuando sí, es que él pregunta que quién era el Arraez del Bergantín. Eso. Y entonces uno de los cautivos le respondió en lengua castellana que era ese mancebo, pues que apareció un renegado español. Sí. Y le mostró que era muy bello. Ya había llegado el virrey. Entonces el virrey estaba como observando el virrey. También dicen que la persona, el que señala el que señala al cautivo, dicen que es muy hermoso. Era un mozo muy hermoso que no pasaba de 20 años, el cual, como el virrey estaba tan sorprendido de la belleza, comenzó a decir que no, que le van a hacer a él por haber ocasionado la muerte de los 2. Que él no murió a él a matar a los soldados. Y antes, exactamente, antes de eso le pregunta que
el general, bueno, el virrey. No, antes, le pregunta que, el general le pregunta que por qué había matado a los soldados, que por qué se le intentaba escapar, que por qué no guardaba respeto a las capitanas. Que si era renegado, creo que ya lo habían dicho antes, sí. Entonces él ahí es donde como que comienza a hablar. Entonces, y dice que no era ni moro, ni renegado, ni turco de nación. Entonces ahí es donde el virrey... que quién era. Y entonces, el virrey le pregunta a él que quién era. Entonces ya ahí es donde ella dice que era una mujer cristiana. Y entonces ahí es donde como que le pregunta, mujer cristiana y en tal traje y en tales pasos. Entonces como que era algo más de admirar que de creer. En aquel momento el mozo, ya después comenzó a contar su historia. Y dijo que no la debían como de ejecutar, porque por cierto ese iba a ser el castigo por haber matado a los otros dos. Y que quién iba a ser de corazón tan duro como para no escucharla y como que se ablandara pues al oír las cosas. Y el general dijo que él no le iba a perdonar, pues que no le iba a perdonar, que porque le había matado. Pero yo creería que esto que dice quién fuera de corazón tan duro, que es un paréntesis que hace el autor. Porque, y ya es donde dice que el general le dio... Porque mire lo que dice, quién fuera el de corazón tan duro como no, porque igual están hablando de que le van a castigar. O sea, sí se sabe, pero estas cosas que él escribe, creo que es un paréntesis que hace el autor como para escribir, pero por Dios, ¿quién es de corazón tan duro para no escuchar esas razones? Bueno, es como narrando la historia. Pues sí, pero igual. No, porque dice que, bueno, sí... No entiendo que no. Bueno, ahí es cuando empieza ella, cuando ella empieza... Ya es cuando ella empieza a contar la historia. La vamos a resumir para que, porque en realidad es como muy larga. Ella se llamaba Ana Félix. Exactamente. Ana Félix había nacido en un lugar que no era como cristiano. Entonces era de padres moriscos, era de padres moriscos. Entonces el padre como que la llevó a un lugar donde eran más cristianos y ella comenzó Pero a aquí crecer. dice, tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano. O sea, los dos eran cristianos. Pero digamos que los dos eran de creencia cristiana, pero originalmente acá dice, eran moriscos. Nací yo de moriscos padres. Bueno, ya, no vamos a especificar. Bueno, en fin. El caso es que ella se crió como con otra familia que era más... Pero la criaron con buenas costumbres. Exactamente. Ajá. Y ya ella comenzó a crecer y a crecer y a que crecer. fue para donde dos tíos. Y hubo un momento en que se enamoró de un muchacho, sí. Ella se enamoró de un muchacho de Gregorio, llamado cuando iba camino a Berberia, como se diga eso, con dos tíos. Bueno, y como ella sabía que los tíos eran de cierta manera como tan exigentes, tan rigurosos, como que escondieron de cierta manera su amor. Aquel mozo del que se enamoró, o sea, Gregorio, era muy, muy lindo. Se decía que era demasiado hermoso. Y ella también, ¿verdad? Ahí todo el mundo es bello, por cierto. Entonces ya luego... Yo no he conocido la primera persona que digan que la mujer era fea, pues... Pues en la historia han dicho Sancho. No, pero que digan Teresa, Maritornes. Maritornes y Teresa. Pero por lo regular todas son lindas, todas son porque hermosas, Sancho la compara con gordas, con de todo. Así es verdad. Más adelante Sancho dice que la mujer es una gorda. Teresa y Maritornes más que todo si eran más discriminadas, pobrecitas. Sí, por feas. Retomando, Gregorio era muy bello y hubo un momento en el que hubo como una guerra o no recuerdo muy bien, y el caso es que a todos como que los empezaron a reclutar, especialmente a Ana Félix. Porque Ana Félix, porque el rey ya sabía de la existencia de la hermosura que tenía. Entonces él como que le hizo ir al castillo para ver pues la hermosura que tenían, que no sé qué. Y ahí es cuando iban a poner ahí en guerra a Gregorio. Y entonces ella dijo que él no era hombre. Que ella era una mujer y que se lo iba a llevar para que también viera la hermosura. Entonces ella fue y pintó y disfrazó, exactamente. Exactamente, dice ella fue. Dice que como el pocas dicen que los hombres los reclutaban más que las mujeres. Ajá. Que los hombres hermosos los reclutaban más que las mujeres. Y que a las mujeres las dejaban para ser señoras de los señores. Pues de las... para cocinar, pues. Sí. Bueno, entonces, ella fue... como al señor todavía no le salían barbas. Ella fue y lo arregló. Entonces ella fue y le puso un vestido y lo arregló y se lo llevó al rey y él quedó muy asombrado de la belleza y lo hizo quedar en ese castillo. Lo hizo quedar en donde una señora. Con las señoras. Con la hermosura del pelado que disfrazaba de muchacha, entonces obviamente que con las muchachas y pues ya se dice que se fue pues como para España.
se fue de Argel. Cabe aclarar que él siempre estuvo de acuerdo como con la pretensión o con la intención toda la intención que tenía Ana Félix. Entonces ya luego se continúa diciendo que los dos turcos que habían disparado lo habían hecho como por la guerra que en sí en ese momento estaba pasando, por órdenes que habían recibido de allá. Que esos moros eran del castillo, ya dijeron. Exacto, sí, pues sí. O sea, esos moros venían como acompañándola a ella, pues. Sí, y de cierta manera ya se había escapado. Ay, no dijimos lo de que ella, la familia de ella, tenía enterrado un tesoro en España. En España. Es que ella iba a ir a buscar el tesoro, ¿cierto? Ella iba a ir a buscar el tesoro. Porque cuando ella fue donde el rey le preguntó que cuánto dinero traía. Entonces ella le dijo que en ese momento no tenía dineros, pero que si la dejaba ir a buscarlos, pues los podía traer. Unas joyas, perlas y eso. Entonces ya fue en ese momento donde ella recordó como a Gregory, se le aguaron los ojos, casi se pone a llorar. Y también salió de donde estaban reunidos Don Quijote, el capitán y ellos, un señor cuyo nombre era... bueno, en todo caso se sabe que era el amigo de Sancho Panza. Ricote. Era el amigo de Sancho Panza. Y él salió a abrazar a la niña. Dicen que era un anciano. Dicen que era un anciano. Dicen que era un anciano. Que él estaba pendiente, que él estaba muy entretenido pues con lo que ella les estaba contando, y cuando terminó fue que se lanzó y le dijo que esa era la hija, pues que él era el padre de Ricote y que ella era su hija Ana Félix. Entonces ya ahí... O sea que los dos estaban buscando el mismo tesoro. Sí. Sí, porque pues él también sí. estaba buscando el tesoro. Entonces ya ahí es donde se deja entender, según la historia que contó ahí. Ana Félix, la contradicción que hay en la historia con el Ricote. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál es la contradicción de que él dice que ellos eran de España y que allá fue donde lo sacaron? Y la hija cuenta que fue que ella siempre se crió en Argel. No. Sí. Sí. Miren y verá. Sí, porque miren lo que Ricote cuenta. Ricote cuenta que ellos vivieron en La Mancha con su mujer, con su hija y todo, y que allá crecieron, y que fue creciendo la hermosura. Y que él se fue pero para la Alemania hija, y que allá quedó. Ajá, pero la hija cuenta que ella creció fue en Argel, con unos tíos y con el Argel, papá y todo eso. Bueno, no vamos a detallar, pues no sé pero si en o no. Partes, no Listo. con ella. Es que desde el principio se aclaró que no vivía con él. Es que se sabe que no vivían que ella juntos. vivía con los tíos. Es que ella vivía con los tíos, Entonces entonces no era una contradicción. Sí, es una contradicción. ¿Por pero qué? digo por qué. Bueno, No, Ella vivía en Argel con los tíos y él vivía en La Mancha con la esposa. Con la esposa y con la hija. Tenía otra hija. ¿Cómo va a tener otra pero hija? si ella está diciendo que está viviendo con los... No. Entonces se va a desaparecer los tíos. No los va a desaparecer, pero entonces ese señor... Se sabe, entonces ahí también donde se sabe que Cervantes es que ella dice que ella se fue para donde los tíos. Ella Entonces, se fue. entonces la contradicción no sería el lugar, sino que dicen que estuvo con los tíos y que también estuvo con el papá. Entonces se dividió. Bueno, o sea que esa es la contradicción, ¿no? Que no, eso es imposible. ¿Cómo se va a dividir en dos partes iguales? La contradicción ¿Cómo va a es eso, estar no que estuvieron en diferentes lugares. ¿Cómo va a estar en España y Vean, al mismo yo tiempo? creo- Ay, va a estar- amigos, pero hablen yo pues, creo, no yo griten, creo. no griten. Que no habría contradicción porque desde un principio se nos aclaró que ella sí se crió en un lugar. Sin embargo, que por cuestiones cristianas Cristian, se tuvo tú que estás trasladar a caliente, otro. paz. Lo que ahí no nos dicen es si la mujer en qué lugar estaba. Si nos aclararan en qué lugar se podría decir si es O puede contradicción o no. puede que vivió Pero con los como- papás y luego se fue con de los Exactamente. tíos. Entonces, Y entonces Ricote lo dijo contradicción cuando la hija todavía vivía ahí Ahora. y ya después se fue ella. se fue a Argel. Ahora ya, sigo no. yo, espera, ahora sigo yo. Entonces, yo sí digo que sí es una contradicción, porque al principio se dice que normal, el man creció con la hija y con todo, ¿cierto? Y que entonces que la hija y la esposa salieron y que nunca más se volvió a saber de ellas. Sí. Además, la hija cuenta de los tíos, más nunca habla de la mamá. Y la mamá se supone que salió con la hija. Sí. Y a ver, me estoy refiriendo yo. Por eso salió con la hija, entonces ¿qué se hizo la mamá? Por eso, a eso me estoy refiriendo. Por eso. Es lo que no aclara. Es lo que entonces es una contradicción. Hay miles de contradicciones. Entonces, es que pero entonces esa es la contradicción están general. chocadas las dos historias. Sí. Entonces sí ve, eso es lo que me refiero yo. Ricote dice una historia, la niña dice otra y se supone que los dos son hijos, entonces ahí la contradicción. Bueno. ¿Ya? Bueno, sí, ya. Contentos. Retomamos lo de Ricote, que bueno, se emocionó mucho al encontrar a su hija Ana Félix. Sí.
Y entonces ellos como que, ay, ya te encontré. Listo, bueno, ajá. Entonces, él dice que él tenía el tesoro, que él en sus manos, pues que en su poder tenía el tesoro que Ana Félix estaba buscando. Él también dicen que él estaba viviendo como que él fue como a Alemania, ¿cierto? Uh-huh. Y que él iba acompañado de unas personas de allá. Pero que no halló a la hija en aquel lugar. Uh-huh. Sino que halló el tesoro, sí, que ya como lo habían dicho, con él lo traía. Y dice que él puede dar de ese tesoro para ir a traer a... Puertas de la misericordia, y a eso se refería como a... Y también ir a traer a Gregorio, exacto. Entonces ya... Aquí, ahí es cuando Sancho dice que él conoce bien a Ricote y que sí es verdad lo que dice sobre su hija Ana Félix. Y que de lo de las andanzas y de ir y venir, pues que no sabe, pero que... Que tampoco se iba a entrometer. Ajá. Entonces ya aquí es donde todos estaban muy asombrados, pues, y muy pues de lo que estaba pasando. Bueno, entonces ya luego se alabó como a Ana Félix también por la belleza, y se mandó a ahorcar la entena de los turcos que había hecho como el agravio a aquel lugar. Sí. Y el virrey pidió encarecidamente que no los ahorcase. Entonces el capitán o la capitana, que aún no me queda muy claro, dijo que no lo hiciera, y él le hizo caso. Entonces ya luego procuraron dar tasa a sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba, y Ricote se ofreció para ello más de 2.000 ducados en perlas y en joyas que tenía. Entonces ya luego se ofreció uno de los que allí estaba a volver a Argel. El renegado fue el que se ofreció, y en un barco pequeño. Entonces luego de ahí se fue como con 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde tenía que ir. Aunque también se dudó del regreso de uno de los señores. Sí. Ya que se decía que bien podía traicionarlos allá o que iba como aliado. Sí, y en ese momento se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole al virrey que lo regalase y acariciase en cuanto le fuese posible, que de su parte como que se los ponía muy a encomienda, por así decirlo. Y de este modo se termina el capítulo número 63 e inicia el capítulo número 64. Capítulo 64, que se titula, que trata de la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. Entonces, aquí ya es cuando cuentan que la mujer de don Antonio Moreno, ella recibió con grandísimo contento a Ana Félix en su casa, y entonces la recibió con mucho agrado, y que muchas personas de otras ciudades iban como a verla, a ver su belleza. Listo, ahí es donde dijo Don Quijote a don Antonio que le parecía que habían tomado como mucha libertad contra don Gregorio, que eso no era bueno, que porque él, a pesar de todo, había sido como una persona pues como mala, pues que él como que no era digno de eso. Y entonces es donde se ofrece Don Quijote para ir con ellos y decirle que solamente él era suficiente para liberar a don Gregorio. Y que puede dejar a otras personas. Ajá. Entonces dijo que subieran su caballo y sus armas en el bote y que lo llevaran, que él mismo se encargaría de hacerlo. Entonces don el general, en fin, el capitán, bueno, el general, le dijo que no era necesario, porque le siguió como el chiste. Le siguió el chiste. Y que lo iba... el que iba a ir por él era el que primero había hablado cuando preguntaron... Sin embargo le dijeron que si él era muy necesario, que entonces sí lo mandarían llamar. Y entonces... Que el renegado era el que iba a ir. Por eso, pero entonces si no salía, digamos, todo bien, pues entonces que lo mandarían a él, pero obviamente sabía que era mentira. De allí a 2 días partió el renegado con un barco de 6 remos en banda. Armado de mucha chusma. Cervantes asqueroso. Y allí a 2 días, bueno, lo digo por lo de la discriminación, sí, eso no se hace. Eso no se hace. Es un mal apodo realmente. Entonces ya
De ahí, una mañana Don Quijote pues salió a pasear. pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque como muchas veces decía, ellas eran sus arreos. Y fue ahí cuando, no nos vamos a entrar en detalles, que se encontró a un caballero, el de la Blanca Luna. O sea, no se le encontró como así de tan de frente, Él sino que le fue- ellos venían, él venía venía gritando que él era el caballero de la Blanca Blanca Luna, Luna. que retaba a Don Y que Quijote. porque la señora de él era de mucho no, la más pero que que sea no, era ajá, mucho más hermosa que Dulcinea. no Entonces, tenía mujer y decía que era más hermosa que Dulcinea. pero igual Y a lo Don decía Quijote con era la diferente. intención de retarlo, y él le dijo que si él no estaba de acuerdo, que se enfrentaran ese mismo día, que era el único que tenía. todo así de sorpresa. Pero él ahí mismo aceptó. Y Le dijo dice, que sí. caballero de la Blanca Luna, o sea, que él nunca había escuchado de él en la vida, pero que le iba a hacer ver y le iba a hacer jurar que nunca había visto a doncella más linda que Dulcinea. Y que ahí lo haría salir de la mentira en la que estaba. Y pues todo eso, y le iba a hacer ver que él mentía en todo caso. Entonces también, cuando él lo reta, él le pone los acuerdos, cosa Él le que dice, no dijeron. por eso él le dice, diga usted el lugar que donde quiera que sea. Entonces no, pero también le dice que si él es vencido, por ejemplo, si el de la Blanca Luna es vencido, que deja merced la vida a Un Don año. Quijote. Y que también- Pero si Don que tiene Quijote que es dejar de vencido, las armas. o sea, sí, pero si Don Quijote es vencido, que tiene que dejar las armas por un año. Y volverse a su lugar de... Ajá, volver a su lugar natal, pero sí que la Blanca Luna perdía, que dejaba merced su vida en manos de Don Y que Quijote. también las hazañas le pertenecerían. Pues sí, lo cual dijo Don Quijote que no, gracias, las hazañas me bastan con las que yo tengo. Uf, Sin qué embargo, reconocido. que aceptaba las condiciones. condiciones que él imponía para este Ahí ya es enfrentamiento. cuando el vicerrey, ¿cierto? El El visorrey. visorrey. Visorrey ¿Verdad? llega. Yo no entiendo si es virrey o visorrey Yo o creo si que- eran dos. De pronto Yo- en ese momento se decía... Yo creo así. que- Visorrey. Yo creo que lo llaman de las dos maneras. sinónimos, ¿no? Yo creo que la llaman de las Que dos él maneras. llega y que se por hace una como en la mitad de los dos y pregunta que qué es lo que está pasando, pues, y ya. Entonces el caballero de la Blanca Luna respondió, Le pues, cuenta todo, le cuenta en le general todo cuenta. y le repite lo que le había dicho a Don Quijote, pero de una manera más resumida. y ya es cuando el visorrey se fue para donde Don Antonio y le preguntó que si sabía quién era ese caballero y le dice Dijo que no nada de sabía. eso estaba planeado. Entonces él, pensando que era algo más para burlar a Don Quijote, pues se le dijo que sí, que continuaran aceptaba con que la continuaran batalla. con la batalla. Sin embargo, le quedó mucha duda de quién era ese man. Pero Y luego entonces- lo y dice, luego. Pero luego se sabría pues quién era. Entonces ya en ese momento lo que hace el de la Blanca Luna Agradece. es que Él agradece Agradece. al visorrey de la licencia que le daba a él y a Don y Don Quijote. Quijote se encomendó a Dulcinea, como siempre ya se ha dicho que lo hacía antes de cada batalla. Entonces ya como que tantearon el campo, el terreno y... Tornó a y- tomar. Ujú. Tomaron como distancia los espacio, dos. exactamente, los dos. Y el Y sin que se que... tocara nada, como era costumbre en los caballeros antes de sus retos, tocar una trompeta o algún tipo de instrumento, los- nunca lo esperaron. el primero que se fue con toda fue el caballero de la Blanca Luna, que él Que se llegó fue a con Don todo, Quijote. o sea, sí, y para acabar de usar tenía un caballo mucho más rápido y más, más más gustoso, fuerte. más, sí, más- Y ya ahí Que fue cuando pobre llegó. Rocinante, que además, ya por lo que hemos visto de por el lado de cómo desde que salieron. sí, pobre. Bueno, ahí es cuando ya el caballero de la Blanca... Como el caballero Figura. de la Blanca Luna. Luna, era más es que ligero, figura. Llegó a Don Quijote Con a mucha 2 fuerza. tercios andados y con mucha poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza. Y pues de ahí lo tumbó, lo derribó de Rocinante. como que él Se le puso la espada en la celada. Pero es que él como que se levantó un poquito del caballo y pa. Ajá, pues sí, solamente lo derrumbó sin hacerle nada. Y ya se dio por... Bueno, y ya, y ahí ya se sabe, tuvo a ahí se Rocinante. sabe que él le ganó la batalla a Don Quijote. Y le dijo que tenía que decir... en Y le ese dice, preciso vencido momento. sois caballero y aún muerto, sino bueno, esa cosa. Confesar Bueno, que dicen- Dulcinea no Es es más- la más linda de todas. Dicen- Entonces él dice que no iba a confesar eso, pero que ya cumpliría como lo que se había. Entonces, Ya es cuando Don ya lo Quijote dice, dice Don Quijote que está muy molido. molido y pues que Dice que sin Dulce- la Que Dulcinea es la visera. más hermosa del la mundo. hermosa mujer del mundo y el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que la flaqueza defraude la verdad, la flaqueza de su persona defraude esa verdad. Entonces dijo que le quite la vida, pero que nunca le había quitar la honra que tenía por Dulcinea. O sea,
Ahí se va a entender la valentía de ese pobre señor. Bueno, dice que ya se retire a su lugar un año, pues en sí que cumpla la promesa que le había hecho, pues las condiciones de la batalla, que era que se fuera un año para que él solamente donde se contentaba con que Don Quijote como que volviera al lugar de... Todo eso fue lo que oyeron el visorrey y don Antonio, con muchos que estaban allá, y ahí mismo y fueron como el perjuicio por lo de Dulcinea. Listo, ahí es cuando el caballero de la Blanca Luna como que se fue, ¿cierto? Sí. Y el visorrey mandó a don Antonio a que se fuera detrás de él y le preguntara quién era, pues, y qué pasaba pues con él. Ya levantaron a Don Quijote. Y pues ya la hallaron en un color amarillento. Y Sancho estaba muy triste. Por todo lo que le había pasado y que no sabía qué decirle, pues, por ¿Cómo lo pues, consolar a Don Quijote? Y más aún sabiendo que también... Pero es que igual Don Quijote siempre perdía. Y entonces decía, no siempre. como veía sus... como 1 o 2. Pues sí, pero Porque igual... fueron 1 o 2 las batallas que tuvo. No, y además con las del primer libro también las perdió Por ejemplo, todas. por ejemplo, el Vizcaíno la ganó. Bueno, Si sí. vos pones a pensar, pero la de los de- espejos. Él no perdió Bueno, batallas. ya después de que Sancho... Sí, vamos a continuar. Ya después de que Sancho vio a su amo así como tan malherido, le dijo que pues que él debía dejar las armas un año y que se imaginara como la luz de la... O sea, eso es cuando... Espérese. Cuando no, lo estaban como llevando a la ciudad y ya. O sea, en general el capítulo termina en que lo están llevando ya de nuevo. Y se estaban aún con el deseo de saber quién era aquel Pero ya caballero, el de la Don Blanca Antonio se fue Luna. detrás de él para saber Sí. quién fue el autor que había dejado a Don Quijote de semejante manera. Y se va por terminar el capítulo número 64, se comienza con el 65 que se titula Donde se da noticia de quién era el de la Blanca Luna con la libertad de Don Gregorio y otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno, al caballero de la Blanca Luna, y también lo siguieron muchos muchachos que hasta le cerraron un mesón O sea, dentro de la ciudad. Lo encerraron y ahí fue cuando... Y aquí don se dan Antonio- cuenta. Estando que los era dos. Y ahí es donde el mismo que era el de los espejos, o sea, Y el del O sea, bosque. él le dice que él era Sansón Carrasco, que vivía donde Don Quijote vivía, pues de donde era Don Quijote, y que todo lo hacía como para buscar que en un año Don Quijote se curara de su locura, pues de... Y él le dice que él no se iba a curar ya. Entonces, Y también recordemos que este también era el caballero de los espejos y el caballero del bosque. El bachiller Sansón Carrasco, que la batalla pasada la había perdido y que en todo ese tiempo había como planeado pues la venganza de lograr ganar la batalla y la vamos a ver ganó. de qué modo lo hizo. Entonces, ahí contó Vamos a pues resumir. toda la historia de que salió a 3 meses y que no sé por cosas o y que sea, iban lo a que de en sí nos cosas. interesa es saber que después de que Ujú. Don Quijote le ganó, él siguiendo muy mal herido, volvió a La Mancha y cuando conoció otra vez las cartas de Sancho, de todo eso, pudo darse cuenta de que tenía otra nueva oportunidad de traer a Don Quijote a casa. También contó que junto con pues que como que atrás de él, atrás del paje, llegó él al castillo de la duquesa y que allí pues pidió información para dónde se podía dirigir Don Quijote Y y ellos que se fue dijeron para que- Zaragoza. Al ver que él no estaba allá, pues entonces que tuvo información de que se iba, pues de él que él buscó se como buscó- por los alrededores Ajá. y fue cuando lo encontró. que se iba a presentar en Barcelona y pues allá es donde fue a buscarlo. Y Sansón entonces Carrasco le dice a don Antonio que por favor no le diga a Don Quijote que era él, pues que para poder llevar a cabo su... Entonces él se lo prometió y entonces todo eso fue lo que le contó el señor Antonio al visorrey. Lo que más importaba era como el propósito que tenía, el cual era, como ya sabemos muy bien, devolverlo a su pueblo. Entonces ya 6 días estuvo Don Quijote triste, estuvo malherido. Bueno, ya fue y todo cuando eso. don Antonio fue y le contó al visorrey lo que pasaba y el visorrey dijo que Ya no lo estaba contó. como de acuerdo con eso. Eso no había dicho. No. O sea, Pero cuando pues- don Antonio fue y le contó al visorrey lo que le había dicho el caballero de la Blanca Luna, el visorrey no quedó como muy contento de eso, que no le Porque parecía. le parecían muy gustosos Todo lo- toda la locura que tenía Don Quijote y todo lo que hacía.
Entonces ya se retoma que él estuvo 6 días muy mal. Y entonces Sancho trataba de consolarlo, diciéndole que no se sintiera tan mal. Que él también se sintió así por lo del gobierno, pero que aún así estaba bien porque tenía otras cosas que hacer. Y bueno. Entonces ahí es donde le dice que más bien guarde silencio, que él como que está tratando de superar eso de la reclusión por 1 año. Y se dan por enterados de que don Gregorio había regresado. Ajá, ahí es donde creo que van y le cuentan. Sí, va y le cuenta al don Antonio que den como y ahí felicidades. Es cuando otra vez Don Quijote vuelve a caer en depresión y dice que vea que él quería haber ido y que no solamente traerlo a él sino a varias personas, pero que él no podía. Pero que como si no podía coger un arma, que él era el que había estado. O sea, como que todo le recordaba la desgracia que le había sucedido. Entonces ya Sancho siempre le da como ese consuelo de que no, de que de eso salen, de que luego pueden seguir haciendo, que viva la gallina aunque sea con la pepita. Pobrecito. Que viva la gallina con la pepita. Que viva la gallina aunque sea con su pepita. Es un refrán de los muchos que él dice. Y dice que hoy por ti, mañana por mí. Y bueno, sí, le da como mucho consuelo. Y entonces ya se levanta para ir a recibir a don Gregorio, que estaba en la casa de... ¿De quién es que estaba? Del visorrey. Del visorrey. Bueno, y ya para no alargarnos más. No, Laura, todavía falta mucho, mami, todavía falta mucho. Pero pues, o sea, me refiero a la historia en sí. Se fueron para donde fueran el visorrey y se sorprendieron de la hermosura de Ana Félix y el Gregorio. Y que ellos todos se besaron. No, oiga ahí dicen que no dieron muestras de amor, que porque de dar tantas muestras de amor no se desenvuelve nada. Simplemente como que se emocionaron al verse y ya. Sí, se emocionaron. Y bueno, y luego es cuando también cuentan que el que fue a rescatar a Gregorio cuenta cómo lo hizo, que estaba en peligro, sí. Que estaba en peligro, pero que igual lo logró y que no temió de cierta manera. Se le pagó el dinero y ya, pues sí. Entonces ya... Ahí es cuando dicen que va a salir... sí, lo de los padres, pero eso mucho más adelante. Que, sí, espérese. El papá de Ana Félix dice que él le quiere dar como una plata pero como que pues... que él le quiere dar como una plata a Gregorio para que vayan de sus papás y dice que no, que él simplemente va a ir con los 5 que le prestó don Alonso. Alonso Quijano. Pero eso es mucho más adelante. ¿Cuál Alonso Quijano? Bueno, entonces llegó el día de la partida de don Antonio. Ay, pero venga, eso es muy adelante, chino. Pero ¿cómo así que llegó la partida de don Antonio? Pues ya, de que él... Sí, también dicen que Ana Félix, no, sí. Es que mire, pasa un momento en el que don Alonso dice que para Antonio Alonso, don como Antonio. se llame. Don Antonio dice que él no se puede ir con Ana Félix, que Ana Félix la deja en la casa de la mujer de él, en la casa de general. Sí. Pues sí. Exactamente, y que él se iba a ir. Y entonces él dice que él no se quiere ir sin ella, pero que sí es a ver a los papás, que entonces sí vale la pena. Entonces, bueno, él con quién es que se van de los papás. Se va con don Antonio. Con don Antonio. Sí. Y también ahí en esas salidas parte Don Quijote. Parte Don Quijote con Sancho. Y ya ahí no le sucedió cosa que según dice el autor no es considerable decir. Se dice que hubo lágrimas, suspiros, desmayos, incluso hasta sollozos al despedirse, pues obviamente de esos dos enamorados. Entonces Ricote le ofreció a don Gregorio, como se dice, 1000 escudos y que si los quería, pero no tomó ninguno por lo que ya habían dicho. Antes de eso decían algo de la corte, que es importante. Sí, díganlo. Pero es que antes de eso don Antonio ofreció a venir con don Gregorio. Sí. Que pues que fuera como a la corte y que allá los iba a poner, pues los iba como a colocar. Y él dice que no, que él dice pues él no acepta como ese negocio. Bueno, sí. Ya prosigamos. Bueno. Y con eso pues se partieron los dos, Don Quijote y Sancho después y se van y para la Mancha. Y dicen que ay, pobre Sancho le tocó irse a pie porque en el rucio iban las armas del cucho de Don Quijote. Y ya de ahí seguía el capítulo 66, el cual se titula